Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Contextualizando las depresiones. La docente que impartirá la presente sesión es Eugenia Escalón, psicóloga clínica, doctorado en psicología con mención sistémica, cognitiva y neurociencia, diplomada en terapia sistémica breve, coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistémicos de Chile, CESIS, terapeuta con formación de temáticas relativas a violencia de género. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Abordaje de la Depresión con Perspectiva de Género, que tendrá sus sesiones en vivo los días 11 y 12 de noviembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser idealmente psicólogos y psicólogas titulados o de último año de formación, con o sin experiencia previa en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en todas las sesiones, por lo que los y las invito a participar hasta el final. Y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Pondré el link en el chat. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy, se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales. Y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos paso a Eugenia para que inicie la exposición del día de hoy. Buenas tardes a todos y todas, sobre todo a las personas que nos saludaron en el chat. Mauricio, que viene de la región de Atacama, donde florece el desierto. Y el César, Perdona, que viene Eugenia, que te interrumpa. Sabes que tengo que ir de urgencia al veterinario. Tengo que llevar a mi perrita que tiene 18 años de urgencia al veterinario. Voy a estar en 20 minutos conectada con ustedes. Ya, muchas gracias, Nadia. Sí, perdón. Ánimo, que esté muy bien. Gracias. Saludos también a las personas de México. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una contextualización de las depresiones. Esta charla tiene un objetivo más de difusión. No vamos a entregar estrategias para el abordaje, porque para eso va a estar el curso, y en realidad tiene que ver para que lo podamos ir comprendiendo un poquitito, si les parece bien. De todas maneras, si hay profesionales del área de la psicología o de otras áreas que quieran prender su microfonito y decir, mira, ¿sabes qué, Eugi? Yo también tengo estas conceptualizaciones, o ustedes mismos me pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo he visto estos procesos de esta forma, bienvenidos y bienvenidas sean, porque de esa forma se democratiza el conocimiento. Bien, y vamos a empezar, ¿cierto? La mayoría de las personas que hemos enfrentado, ¿cierto?, a un grupo importante de personas, nos vamos a haber encontrado con que hay alguien que en nuestro círculo cercano ha transitado por la depresión, o nosotras mismas hemos transitado por episodios depresivos. Esto va a ser más común entre las mujeres y entre los hombres a nivel de que son las personas que consultan más. Pero las investigaciones muestran que si nosotros aplicamos en técnicas doble ciego a población general escalas de depresión, hombres y mujeres suelen puntuar lo mismo, ¿ya? En tanto a eso, nosotros vamos a saber de que un episodio puede abrir la puerta a que se vean y se vivan más. Es decir, podemos transitar por episodios depresivos varias veces en la vida. Y esto va a afectar mucho nuestras actividades cotidianas. Muchas veces la gente dice, no, es que en realidad es flojera, es que la persona no quiere hacer las cosas cotidianas. La depresión puede hacer que nosotros y nosotras ya no queramos vivir. Entonces, sí, es esperable que nos dejemos de cepillar el pelito, de lavarnos los dientes, de hacer actividades de alimentación, porque ya no tienen sentido las cosas. Y a eso vamos a ir trabajando, esa idea la vamos a ir trabajando un poquitito más adelante, ¿ya?
Si bien hay personas que necesitan medicamentación, sobre todo en la sintomatología moderada a severa, nosotros sabemos que en las poblaciones que tienen distintos recursos cognitivos, sociales y de apoyo, a veces pueden no requerir la medicamentación, pero el proceso de atención va a ser mucho más intenso, el proceso de intervención va a requerir mucho más recursos de apoyo, ya que de esa forma nosotros vamos a asegurarnos de que los neurotransmisores puedan modificarse sin la presencia de un medicamento, pero va a requerir harto trabajo, ¿ya? Y, ¿cierto? Todas las personas con depresión requieren hacer cambios en su vida. A mí me gustan mucho las plantitas y en tanto a eso yo les digo a mis sistemas consultantes, nuestra plantita, ¿cierto? Cuando se nos marchita, cuando se le caen las hojitas, nosotros no le decimos la planta tiene el síndrome de la planta marchita. Lo que nosotros empezamos a hacer es decir, ¿le habremos dado la suficiente agua? ¿Le habremos dado la suficiente cantidad de luz? ¿Tendrá un buen sustrato? ¿Estará en una maceta apropiada? En tanto a eso ocurre lo mismo con nuestros procesos de enfermar, en los procesos donde nos vamos desnutriendo. Muchas veces hay elementos que están en nuestro contexto que vinieron a sacarnos de nuestro eje de funcionamiento. Es por eso que vamos a ir desgranando cuáles son esos ejes que podríamos hacer una intervención para poder aliviar la sintomatología, ¿ya? Y en eso espero poder aportarle a estas profesoras de historia, que es la Mile, y la Pame, que es trabajadora social, que ahí con ella con personas como la Pame vamos a trabajar mucho de la manita, ¿cierto? En tanto, ¿cierto?, a lo que dice el Manual Estadístico de Trastornos Mentales. ¿Qué tienen que saber del Manual Estadístico de Trastornos Mentales? Que fue un elemento que nosotros y nosotras desarrollamos para poder tener un lenguaje común entre las distintas disciplinas que nos ayuda a poder ordenar los fenómenos, pero que no nos dice nada de cómo lo vive cada individualidad, cada corporalidad. Es decir, acá simplemente lo que hacemos es juntar un conjunto de signos y síntomas en una etiqueta para así poder tomar maniobras de intervención, maniobras de movilidad para los sistemas consultantes, pero el sistema consultante no es el trastorno y tampoco va a tener la obligación de vivir todos los elementos como se presentan acá. ¿Por qué? Porque va a tener que cumplir con algunos signos y síntomas para coincidir con la etiqueta. Si no coincide con ese conjunto de signos y síntomas, podemos decir que estamos respondiendo a otra entidad psicopatológica. Ahí, ¿cierto? La Erika, que es neurópata, diplomada en salud mental y psiquiatría, nos va a también abrir el micrófono más adelante si es que quiere opinar, ¿cierto? Y mostrarnos su forma de ver este trastorno de salud mental. Bien, entonces para las personas que no saben si lo están viviendo o no, están entre la duda, lo que vamos a encontrarnos son 5 o más síntomas que han estado presentes durante un periodo mínimo de 2 semanas. Y que, ¿qué pasa? Es un cambio rotundo en el funcionamiento previo. El estado es de tristeza, de pérdida del interés, del placer. Y ahí, por ejemplo, la Milena, que es profe, se va a dar cuenta rápidamente porque el estudiantado, que va a ser en un periodo muy cortito de tiempo, imagínense, 2 semanas, va a bajar, ¿cierto?, su estado anímico. Esta persona se va a notar triste, tú vas a ver la carita, la boquita hacia abajo, las vas a encontrar con los ojitos vidriosos, cabizbajo, va a estar con una verbalización de desesperanza y con esto de que anda como aburrido, aburrida, una sensación como de vacío. ¿Qué le va a ir pasando también a nuestro estudiantado o las personas, ¿cierto?, que no está en un estado de eutimia, que no está sintiendo placer?
lo que le va a ocurrir es que va a disminuir el interés o el placer por todas las actividades, ¿ya? Ahí la Javi dice que se le va a notar que ya no quiere o no disfruta lo que solía hacer. Entonces tú vas a notar que en el recreo se queda sentadito, sentadita, que el colega de trabajo ya, por ejemplo, no llega y hace una broma, casi no está saludando, le notas con mucho sueño, como que ya no dice nada. Por ejemplo, tú le dices, oye, mira, tomémonos un cafecito rico, y él te dice, sí, está bueno, pero ya me va a aburrir, o ay, yo ya no le siento el sabor al café, y en eso empezamos a notar que la persona ya no tiene interés, ya no siente las cosas ricas. Ante eso, las personas, para poder enfrentar esta sensación de que ya no hay interés, cuando ya no estás viviendo las cosas de manera cómoda, vamos a tratar de proveernos de sensaciones. Entonces van a haber personas que van a tratar de comerse la tristeza para tratar de sentirse mejor. Y en eso vamos a ver aumentada la corporalidad y vamos a ver un aumento importante. Asimismo, hay otras personas que te van a decir, ¿sabes qué? Yo como que la comida no me sabe a nada, es como si no tuviera sal, no sé, ya no quiero comer, ya como que no siento hambre. Y la persona va a bajar drásticamente de peso y, y en eso va a estar también con una carga anímica distinta, va a tener energía vital distinta. Entonces, como dice la Javierita Villa, ¿cierto? Este insomnio, esta hipersomnia que va a estar presente, va a afectar el rendimiento académico y o laboral, porque la persona se nos va a estar quedando dormida, porque como no durmió en la noche, va a tener tuto en el día o va a tener tuto la mayor parte de la jornada. Y en tanto a eso, lo que nos va a empezar a pasar, ¿cierto? Es que la persona también la vamos a encontrar media extraña, ¿cierto? En la forma de lidiar. La Valeria nos dice que no, al inicio pasan desapercibidos porque no muestran del todo la baja de ánimo. Están desganados, pero tienen una sonrisa pegada en la cara. Y eso sí se va a dar para enmascarar, pero lo que vamos a encontrarnos es que como en estas 2 semanas, si te fijas, han cambiado tantas cosas, que a pesar de que haya la sonrisita en la cara, tú vas a notar las ojeritas, tú vas a notar que la persona no está comiendo raro, ha cambiado las actividades que está realizando. Entonces esto de la sonrisita en la cara no va a quitar que, por ejemplo, hay un humor bien negro, que se le salgan algunas ideas de muerte, por ejemplo, hacer bromas de que si yo ya no existiera, si yo ya no viviera. Entonces en eso tú también lo vas a notar, a pesar de que la persona está haciendo algo que se llama masking, ¿ya? Y en tanto a eso, ¿cierto? Vamos a tener una sensación de inutilidad, una culpa excesiva, nos vamos a estar hablando muy, muy mal, porque vamos a sentir que no tenemos la capacidad para enfrentar las cosas que antes enfrentábamos. Y ahí se nos había levantado una manito y necesito que esa manito abra el micrófono y nos cuente cuál era el comentario que nos quería hacer. Hola, buenas tardes. Hola, cuéntame. Mira, lo que quería comentar es que yo ahora estoy haciendo mi proceso de práctica en un liceo solamente de femenino, solamente adolescente, 14 a 18 años, y pasa mucho que lo que comentaba, pasa muy desapercibido la depresión, el conocimiento lo nota con mayor facilidad, pero para lo que son, por ejemplo, las familias pasa muy desapercibido. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver chiquillas que de por sí tienen como una personalidad que sonríen todo el tiempo. Es una sonrisa que uno ve que es falsa, que la tienen por costumbre, pero en qué uno lo va notando, claro, porque se le ven la ojera, andan un poquito más desarregladas,
uno les pregunta, ¿dormiste bien? Y no, no duermen, no consiguen el sueño, el apetito ha bajado. Por ejemplo, me tocó hace poco ver a una chiquilla que está con un duelo de hace como 5 años por el abuelo, y desde ese tiempo perdió todo el interés por actividades que a ella le gustaba hacer antes. Por ejemplo, los deportes. Ella era muy deportista y perdió todo el interés después. Duerme todo el día, toda la noche, llega del liceo y duerme. Y así constantemente. Y claro, pero sonríe en todo momento sonriendo. Todo esto me lo contaba sonriendo. Gracias por compartir tu experiencia, Valerie, y tienes mucha razón. Así como la risa es algo que vamos a tratar de disfrazar el estado de ánimo depresivo, Telles y Alonso tienen razón. El estado de ánimo irritable también se va a considerar un síntoma. Va a estar más presente en niños, niñas y adolescentes, pero también en personas socializadas como masculinas. ¿Por qué? Porque los hombres no deben llorar. Entonces es más fácil que el hombre pueda expresar molestia o enojo ante los sentimientos de inutilidad, ante esta visión de túnel, en vez de conectarse con la emoción de la tristeza. Y ahí veamos si Carlita nos tiene algo que comentar. Carlita Collante, prenda su Hola, micrófono. ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, yo les comento, yo soy una persona depresiva, llevo más de 10 años con tratamiento. Yo dejé de quererme hace mucho tiempo. Yo perdí el ánimo y como decía la compañera, yo sonrío para que mis amigas no se quejen, porque ellas están siempre acostumbradas a verme sonreír, a tirar la talla, entonces como que para que ellas no me digan no te quejí, yo sonrío todo el rato para que ellas no sospechen que yo estoy mal. Pero sí soy una persona súper depresiva, intenté suicidarme como 2 veces, lo he pasado súper mal, no he podido lograr tener relaciones estables por lo mismo, no duermo, yo tomo clorazepam, ciclobenzatina y aún así no duermo, aún así no tengo un buen descanso. em, sí se me cruza más de una vez el hecho de quitarme la vida, se me ha pasado por la mente, pero también como tengo una hija que también es depresiva, trato de ser fuerte por ella, pero hay minutos que también yo me canso, como que ya, como que siento que perdí la juventud, no porque ya tengo 44 años, pero perdí esa chispa que tenía antes, el arreglarme, el preocuparme de mí. Ahora me da lo mismo, yo puedo andar con chala y un pantalón y filo, me da lo mismo, porque ya como que perdí mi amor propio, ya no, de hecho, hoy día yo decía, me miro al espejo y la mujer que veo no es la que yo quiero ser. Y eso me pasa y me duele constantemente. Perdón, pero es algo que me pasa mucho y me duele. Carla, está muy bien y qué bueno que puedas hablar de ese dolor. Y tienes razón, eso es lo que nos hace la depresión. Nos quita las ganas de poder maquillarnos, de lavarnos, nos quita el poder sonreír realmente, porque pensamos que nosotros y nosotras estamos estorbando o estamos molestando. Y tienes razón, usted no ha perdido el amor porque fíjese cómo usted ama. Usted está luchando para no tirar la toalla porque Sí, usted está amando a su hija y eso habla del amor que usted tiene para vivir. Miren, el chat le mandan abrazos, le mandan linda, gracias. y aquí. Sí, sí, sigo luchando, pero hay momentos que uno se cansa, pero no me voy a rendir. Yo lo he dicho, voy a seguir hasta la última, aparte que tengo que conseguir mi título también como técnico de trabajo social. Y estoy luchando por eso, pero es difícil luchar contra la depresión, de verdad que es difícil porque la gente que no sufre depresión siempre dice, ay, te quejáis por todo, todo te molesta, pero ellos no saben lo que uno vive interiormente, lo que a uno le está pasando interiormente, entonces es sumamente difícil. Yo no duermo, no tengo vida. Antes salía siempre, era súper sociable, me invitaban a bailar, era la primera en la pista, ahora ya no, ni bailar quiero, no salgo, de hecho, mañana va a ser como el día que voy a salir porque el cumpleaños de una de mis mejores amigas y que voy a ir con la mejor sonrisa porque tampoco quiero que me vean triste. Pero es difícil la depresión, es muy difícil y más cuando a la edad que tengo yo es más complicado todavía porque en la adultez uno no sabe cómo llevarla, porque te critican, porque te dicen que soy cabra chica, que te quejáis por todo, que tenéis casa, que tenéis esto, que tenéis lo otro, pero la felicidad no es todo lo material.
hay cosas más allá, pues entonces quiero agradecer esta instancia y perdón por el lagrimón, pero me nació, así que muchas gracias. Y en eso tienes mucha razón, Carla, y qué bueno que tú los puedas ir comentando, porque todos te estamos entendiendo y todos estamos tratando de apoyarte. Como dice PC, ¿cierto? Esto es una instancia de aprendizaje y por eso vamos a tratar de concientizar y visibilizar sobre la depresión. Tienes razón, muchas veces se confunde con flojera, con baja con que no estás ocupada, que no estás siendo suficientemente femenina, y eso tiene que ver con cómo culturalmente vamos a construir la depresión. Así que vamos a tratar de también ir enmarcándolo ahí. Como han mostrado las colegas y los colegas, nosotros vamos a encontrar cuadros depresivos en distintas partes del DSM. Lo vamos a encontrar en los trastornos depresivos propiamente tal, que está el trastorno depresivo mayor, que es esta depresión que viene a atacarnos en 2 semanas y que se nota harto, la van a encontrar más frecuentemente en la población adolescente y muy florida. Van a encontrar el trastorno distímico, que es cuando ya tenemos varias depresiones de larga data y que la persona está con un estado de ánimo mucho más a la baja. La distimia no suele ser tan florida, pero es igual de incapacitante porque como que la vida se queda en blanco y negro. Y también vamos a tener trastornos depresivos no especificados, que ahí es donde el DSM dice, no tenemos idea qué está pasando aquí, porque no coincide con todos los cuadros, pero aquí está complicado, ¿ya? En tanto, a el trastorno bipolar también vamos a encontrar presencia de depresión, pero además de eso va a haber manía. Ese va a ser ese estado de ánimo exaltado, donde la persona va a querer hacer muchas cosas, donde van a aparecer ideas de grandeza, y después lo podemos encontrar también secundario a una enfermedad médica o inducido por sustancias, porque debe ser muy difícil poder encontrar la felicidad o estar bien si nosotras y nosotras nos encontramos con un dolor crónico, donde nos encontramos con la incapacidad de poder movilizarnos, cuando nos encontramos con un deterioro a nivel de organicidad. Entonces, a veces vamos a tener depresiones secundarias a las cosas que nos pasaron en la corporalidad, o porque nos hicimos fanáticos de ciertas sustancias que se fuman, no se aspiran, no se inyectan, y que después de eso nos quedamos como tristes porque en comparación a ese estado nos empezamos a hablar. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Tenemos que la pregunta de Naomi, ¿en un momento cambia el trastorno de no especificar a otro? Vamos cambiando según la etiología, vamos cambiando según vemos qué elementos están conjugando, si la depresión está purita, si se ha ido repitiendo, si la encontramos junto con manía, si la encontramos con enfermedad médica. En los trastornos adaptativos, sí me costó un cambio importante dentro de la vida y que a pesar de que han pasado 3 meses no logro adaptarme, ahí vamos a pensar que es el trastorno adaptativo, ¿ya? Entonces, si yo veo un cambio importante, trastorno adaptativo. Javierita Villa, cuéntanos. Hola, buenas. Yo soy psicóloga clínica y bueno, todo lo que usted ha dicho está súper increíble. Y quería dar solamente como una acotación también que, bueno, muchas veces igual el trastorno va mucho de la mano, este trastorno va mucho de la mano con el trastorno de ansiedad también. A veces igual pasa que del trastorno de la ansiedad, como nos impide hacer varias cosas, la gente igual que tiene este trastorno de ansiedad, como le impide hacer muchas cosas que antes sí podía y ahora ya no, porque le generan ansiedad, también le empiezan a generar tristeza por no poder hacer esas cosas. Y de ahí igual puede pasar que de un trastorno de ansiedad derive a un trastorno en depresión, que es causado por ansiedad. Eso nomás. Sí, súper. Entonces la Javi me mostró el punto ciego. ¿Qué nos pasa cuando nosotros tenemos ansiedad? La depresión también puede causar ansiedad. Y voy a explicar primero ese circuito y después voy a explicar el otro. Cuando nosotros tenemos depresión,
Si ustedes se fijan, lo que nos ocurre es que nosotros y nosotras dejamos de tener energía para poder hacer cosas. Las cosas dejan de tener sentido. Y además de eso, como yo tengo un enlentecimiento en la capacidad de procesar la información y asimismo me pongo lenta en cómo estoy moviendo la corporalidad, generalmente no voy a poder enfrentar la actividad académica laboral de la manera apropiada. Entonces veo cómo se me empiezan a acumular pendientes. A medida que se me acumulan pendientes, empieza a aparecer la sintomatología ansiosa. El futuro se viene terrible y no lo puedo enfrentar porque no tengo la capacidad para poder hacer las cosas bien. Y trato de hacer las cosas, pero me doy cuenta de que no puedo porque me estoy hablando de que soy inútil o hablo desde la culpabilidad excesiva. Y en tanto eso, aumenta mi sintomatología depresiva, sigo sin hacer las cosas y aumenta la sintomatología ansiosa. Ahora, ¿cómo pasa que un ansioso se me pone depresivo? El ansioso va a mirar el futuro y va a decir, yo tengo que prepararme para todos los escenarios y tengo que hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible. Y en tanto eso, el ansioso va a venir una demanda medioambiental y lo primero que se va a comer son las actividades de autocuidado. El ansioso no va a comer porque mejor estar trabajando, no va a dormir porque debería de estar estudiando, no va a visitar amigos y amigas porque debería de estar haciendo algo productivo. Como recorta todas las actividades de cuidado, de placer, de beneficio, luego se entristece porque se da cuenta de que no ha hecho nada para sí. Y ahí se dice, en realidad no tiene sentido las cosas. En realidad yo no estoy siendo tan útil como creía. Finalmente la fatiga empieza a tomarle y se empieza a dar un cuadro de depresión, pero a raíz de la ansiedad. ¿Por qué es importante saber para dónde se está dando la vuelta la persona? Porque si nosotros tenemos un caso donde la depresión produce ansiedad, se trabaja la sintomatología depresiva primero, y así se desmonta el cuadro. Y en viceversa, se trabaja primero la ansiedad para desmontar la depresión. Entonces, se da muchas veces de esa manera. Luis, sí, la depresión mayor sería, la depresión mayor es una entidad psicopatológica y la distimia es otra. La depresión mayor es un estado depresivo intenso, pero la distimia lo tenemos como mantenido en el tiempo, ¿ya? Entonces es eso, la distimia no es tan florida. Y después vamos a explicar lo de la media. En tanto el origen de la depresión, lo que nos ocurre es que muchas veces no lo tenemos tan claro. Como la mayoría de las cosas en psicología, dependen. ¿Por qué? Porque hay genes involucrados, pero no son la última causa. Porque hay sucesos de vida altamente estresantes, pero no todos quienes tienen una vida altamente estresante generan depresión. Porque hay desequilibrios bioquímicos, pero muchas veces esas líneas de desequilibrio no generan depresión en todas las personas. Porque no todos quienes tienen habilidades sociales deficitarias generan sintomatología. Y lo mismo ocurre con el desamparo. Lo que sí sabemos es que cerca del 26% de los casos de depresión en adultos se iniciaron antes de los 18 años. En los casos de inicio temprano, lo que sabemos es que la depresión adolescente es un factor de riesgo que requiere alto apoyo social y que además de eso lo que nos va a pedir es que tratemos de presentar una resolución rápida. ¿Por qué? Porque a la medida en que esto aparece más temprano en el ciclo vital, los siguientes episodios van a ser más intensos y también van a cortar la experiencia vital. Es decir, si yo me paso la niñez o la adolescencia deprimido, deprimida, lo que va a ocurrir es que voy a tener menos
recursos para poder enfrentar futuras dificultades. ¿Por qué? Porque mis procesos cognitivos de adquisición de conocimientos se van a ver cortados, lo mismo que las habilidades sociales, lo mismo que las redes relacionales. Entonces, hay que tener mucho ojo. Cuando nosotros, ¿cierto?, vamos viendo esto en la población chilena, se van a caer, porque yo me caí así como, wow, tenemos una cantidad importante a lo largo de todo el ciclo vital. De hecho, me impresiona que los adultos mayores no solo eran los más deprimidos, sino que aquí nuestra generación está dando la batalla. Ya tenemos un alto porcentaje de depresión en la gente más jovencita. Si se fijan, tenemos acá entre el pic ya empieza entre los 20 y los 24, y de ahí para adelante la cosa no viene bien. Entonces, como diría la Javi, los millennials estamos acá dando la pelea, no fue nuestra adolescencia, era un desequilibrio químico, necesitábamos medicamentos, pero creyeron que era moda. Y eso hace que nuestra generación esté mucho más preocupada y ocupada de visibilizar la sintomatología depresiva, de hacernos cargo de la salud mental, de poder ir haciendo cambios en esa línea, y eso ha ayudado a que la población que nos sigue, la generación Z, pueda también, ante las primeras sintomatologías, avisar a servicios de salud y con eso no tener consecuencias a largo plazo. La prevalencia en Chile es bien alta, si se fijan. Es la población mundial, ¿cierto? Es un 3,40, y en la población chilena la prevalencia es de un 2,7 en hombres y un 4,1 en mujeres, o sea, estamos bien altos. Y por eso vamos a hacer el curso para poder abordar esto con enfoque de género, pudiendo saber cuáles son las diferencias que vive cada población, dependiendo de su proceso de socialización y dependiendo de las variables que se empiezan a enfrentar, porque muchas veces eso impacta de manera profunda a las depresiones. Hay muchas personas que pensaban en echarle la culpa al COVID, ¿ya? Y que pre-COVID nosotros habíamos tenido un aumento, ¿cierto?, en la prevalencia de depresión o en la sintomatología depresiva, sobre todo en población adulta. Entonces, si ustedes se fijan, en la gráfica va a mostrarlo de que las personas que estaban pre-COVID, ¿cierto?, después del COVID es casi el doble, en la mayoría de los casos. Pero en Chilito somos muy raros y a nosotros nos pasó en otra línea. Y es que cuando estábamos en pleno encierro, en noviembre del 2020, no sé si se acuerdan de noviembre del 2020, estábamos encerrados, pues. ¿Y qué pasó en mayo del 2022? Ahora, hace poquito, aumentó. Y eso me llamó a mí mucho la atención. ¿Y qué pasó? Aumentó, si se fijan, tenemos en un 22,4% en mujeres, en un 16,4% en hombres y población, ¿cierto?, en general, un 10,2%. O sea, es interesante cómo nos hemos ido moviendo en estas tasas y que muchas veces lo que pensamos fue, ¿es el factor estresante pandemia? ¿Es el factor estresante encierro? En realidad, las personas que, y en eso es en todo ámbito, por ejemplo, las personas que tenían mayor satisfacción marital, las encerraron y cuando salieron tenían el mismo nivel o superior de satisfacción marital. Quienes tenían menos satisfacción marital los encerraron, se pelearon y salieron con divorcios y aumentó la tasa de divorcio en pandemia. Lo mismo va a pasar con las patologías de salud mental, como dijo brillantemente la colega de Nantes, o sea, muchas veces en nuestras propias casas son donde menos se nos ve
y menos se entienden los estados emocionales que tenemos. Por tanto, si nos encierran en ese espacio, lo más probable es que aumente nuestra sintomatología o que aumente la cantidad de tristeza, en tanto yo no tengo ahora los recursos protectores, que es la comunidad educativa, el grupo de pares, el poder salir a hacer actividad física, que me protejan de lo que se está germinando en el sistema familiar. Entonces ahí nos empieza a provocar, ¿cierto?, algunas dificultades. Y Eugenia, perdón, te puedo interrumpir un segundo, con el gráfico me quedó una duda. yo me Mira, interrumpo. si te fijas, Eugenia, hacia el costado izquierdo, no dice si esa escala de 0 a 10 o 20 corresponde a la edad. No, es que es la cantidad de población, es el índice en población Ya, la cantidad de población, perfecto. Lo que pasa cuando tú comentaste el 16.4, si tú miras la simbología, no es los hombres, el dibujo dice hombres y mujeres. Tienes Y razón. supuestamente la imagen del 10.2 corresponde a los hombres, entonces probablemente el 10.4 tenga alguna relación con el rango etario, básicamente. No, yo me confundí al explicarlo, tienes toda la razón. Lo que pasa es que ahí es el promedio, cuando nosotros sacamos la población, se diferenció, la población femenina tiene el 22,4, el 16,2 es el promedio entre ambos, y el 10,2 es solamente población masculina. Era eso. Perfecto. Tienes toda la Ya. razón. Gracias por hacerme ver ese punto ciego. Gracias, Eugenia. A ti. Entonces, se supone, y en eso hay que mostrar, la depresión es incapacitante, la depresión provoca discapacidad, y tenemos, ¿cierto?, en este árbol de la discapacidad por depresión, una carga de los trastornos mentales en cada región de América, y con la tasa, ¿cierto?, de personas que están incapacitadas por esto. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, no, es que en realidad es flojo, es floja, ¿cómo no va a querer levantarse? ¿Cómo no va a poder prestar atención? ¿Cómo se le va a estar olvidando todo? Es su cerebro que está funcionando de esa forma. No puede, por más que se trate de obligar, prestar atención. Va a requerir un esfuerzo importantísimo salir de la cama, porque la tristeza va a quitar energía. En general, ustedes han notado que cuando sienten la tristeza de manera cotidiana, la tristeza lo que hace es bajar la energía que tenemos para que la corteza prefrontal se active junto con los lóbulos temporales y nos empiecen a hacer recordar cuáles han sido los elementos que yo he fallado o que se me ha fallado. La tristeza siempre está echando algo de menos. ¿Y para qué se me va a activar la cortecita prefrontal? Para que yo tome una decisión al respecto y yo pueda modificar mi medio ambiente. Pero si yo estoy haciendo muchas cosas, si yo me estoy hablando mucho, si yo estoy moviendo mucho, no puedo concentrarme en cuál fue el elemento que se dañó, no puedo concentrarme en qué estoy echando de menos y no puedo tomar una decisión al respecto. El punto es que cuando empieza la sintomatología depresiva, como es un trastorno, la tristeza se salió de toda borda y ya no está cumpliendo una función adaptativa. Entonces, en vez de yo solamente poder recordar algo que estoy echando de menos y que puedo recuperar, o en vez de yo poder plantearme a pensar cuáles son los elementos que yo podría cuidar de mi medio ambiente, me empiezo a hablar muy mal y me dice que yo soy el responsable por estos estados, y que en tanto eso la mejor opción sería desaparecer. Y es por eso que me impide hacer cualquier otra actividad, porque esa actividad ya no va a tener sentido, ya no voy a poder funcionar. Y por eso la persona va a caer en una situación de discapacidad. El vehículo, luego caminando para ver bien si había personas dentro del... No sé si ahí vamos bien.
Ya. Entonces, vamos a ir moviéndonos acá. Cuando nosotros vamos a pensarnos en cómo vamos a situarnos frente a una persona para poder analizar lo que le está ocurriendo, de una manera que no sea revictimizante, de una manera que no sea mirándola de forma patológica o dañándola, vamos a pensar en determinantes sociales. ¿Qué es un determinante social? Ay, voy a silenciar ese microfonito. Uy, ahí está. Van a ser los que nos van a causar problemas de salud. Son circunstancias en que nosotros nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos. Y estos van a estar marcados por un sistema de poder. Es decir, aquí las trabajadoras sociales saben muy bien cómo se distribuyen los recursos dependiendo de nuestra cunita, ¿cierto? Bajo esta lógica que nos empieza a pasar, nosotros podemos empezar a gestar enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque estamos expuestos de manera más intensa a factores negativos. Ahí es donde el papá Estado trata de meter política pública para evitar que estas personas que están siendo vulneradas por el sistema político y económico desarrollen enfermedades. Y por eso tratamos de trabajar con un enfoque biopsicosocial, es decir, nos estamos haciendo cargo de la corporalidad, de la mente y de lo que nos ocurre en sociedad. Pero eso no impide que nos veamos afectados por estas variables. Y si ustedes se fijan, vamos a tener factores individuales, que es donde nosotros vamos a desarrollar un estilo de vida. Para poder desarrollar un estilo de vida en comunidad, debemos de saber que esta persona está siendo socializada en un grupo, que va a ver ciertas cosas como positivas y ciertas cosas como negativas. Entonces nosotros sabemos que en Chilito al menos, el beber alcohol para poder pasar las penas es algo súper cotidiano. O en este estilo de vida individual, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una red relacional que le va a decir, los hombres no lloran, o que le va a pedir a la mujer que tenga un ideal de belleza, y que no importa si es que para eso tiene que sufrir, porque para ser bella hay que ver estrellas. También nos va a pasar que vamos a tener un ambiente que nos va a hacer que podamos hacer cuadros depresivos de manera más frecuente. ¿Por qué? Porque vamos a estar situados en un sistema donde vamos a tener cierta nutrición que nos va a permitir desarrollar defensas contra. Nos va a permitir nutrirnos de tal forma que nuestro cerebro no desarrolle ciertas enfermedades, o si las desarrolla las pueda enfrentar bien, y asimismo en la corporalidad. Y también vamos a tener un ambiente social en donde vamos a tener distintos referentes. Y ahí voy a mostrar algunas gráficas de cómo estas condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales nos empiezan a impactar. ¿Ya? Javierita, cuéntanos. Hola, sí, es que quería aportar igual justo con lo que tú igual estabas diciendo, que es muy cierto que acá, por ejemplo, sobre todo en América Latina en realidad, y en Chile igual, que estamos en una sociedad donde constantemente hay que trabajar y hay mucho estrés, entonces no hay tiempo tampoco como para ver nuestras emociones. Sobre todo culturalmente las que tenemos asociadas como las emociones negativas, que en realidad no hay emociones negativas, pero son las que están en este estigma de que no tienes que llorar porque llorar es sinónimo de debilidad, tanto para hombres como mujeres, o que no hay tiempo para llorar, o que si te tienes que poner, por ejemplo, rabioso, hazlo en tu casa a puertas cerradas, porque eso no está permitido. Entonces como que estamos en así como, es multifactorial, multidimensional, y nos afecta bastante, sobre todo en una sociedad como América Latina, donde igual todo esto está súper reprimido, igual las emociones están muy reprimidas. ¿Por qué? Porque hay que progresar, hay que como surgir, hay que siempre estar haciendo algo, hay que estar como ocupados. Eso. Hay que echarle a la chamba y hay que trabajar. Y entonces sí, y nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que esto
vamos a tener síntomas y estatus socioeconómico. Aquí vamos a tener a todas las trabajadoras sociales viendo cómo se distribuyen estos deciles y que nos vamos a encontrar con que los deciles que están al inicio, los deciles más bajitos, van a tener una depresión severa o moderada que va a estar un poquito más alto que el último decil. Es decir, que la gravedad puede empezar a impactarse por el nivel de ingreso. Mientras que la sin sintomatología va a ir aumentando, si se fijan, en los últimos deciles. Asimismo, nos vamos a encontrar con que lo medio, ¿cierto?, va a también estar menor. Acá podemos hacer algunas hipótesis de que la persona cuando, por ejemplo, empieza a presentar sintomatología depresiva puede acceder a los sistemas de salud, porque la mayoría de los sistemas de salud están pensados por gasto bolsillo, o que tienen un trabajo que no es precarizado y por tanto, si consultan, pueden obtener una licencia médica o pueden ir al médico sin necesidad de mermar los ingresos. Y en tanto a eso también está lo que señala la colega, donde nos dice, bueno, es que no hay que preocuparse de estar triste, no hay que darle espacio a esa emoción, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole para adelante, porque si no, no vamos a surgir, porque si no, no vamos a hacer, hay cosas más importantes. También nos puede ocurrir, ¿cierto?, que en esta línea, vamos a tener sintomatología depresiva por género y grupo etario que va a estar diferenciado, ¿ya? Si se fijan, vamos a tener a hombres y vamos a tener a mujeres que nos vamos a encontrar con la sintomatología y en la misma línea del gráfico anterior, sin sintomatología o moderadito, ¿cierto? Vamos a tener a los hombres, ¿cierto?, más libres de esto, mientras que las mujeres van a estar con presencia de sintomatología depresiva de manera más importante a lo largo del ciclo vital y que se agudiza en la última etapa del ciclo. O sea, la depresión se vuelve más severa en la medida que vamos avanzando. En la misma línea, ¿cierto?, pareciera ser que algo ocurre en las corporalidades cuando ingresamos a el mundo de tener el cerebro totalmente desarrollado, cuando terminan de generarse las estructuras corticales, que también empezamos a tener una sintomatología moderada ahí, más alta que en las otras partes del ciclo vital. Pero la mujer se sigue manteniendo en una sintomatología mayor que la población masculina, y eso tenemos que pensar que podría deberse a la doble jornada, que puede deberse a los procesos de socialización, que puede deberse a las demandas laborales que impide que cuando se inicia con sintomatología puedan tomar medidas paliativas de esto, o también, ¿cierto?, muchas veces lo que hemos pensado es que las personas, como se trata el maternaje como una órbita simbiótica, donde uno debe estar como a cargo de las crías, el que cuando la mujer piensa en hacer alguna actividad para sí, se sienta egoísta o mala madre, y eso puede impedir que acuda a pedir o solicitar ayuda porque yo debería estar feliz porque mis hijos están bien o para mis hijos. Y eso impide que puedan desarrollar esas líneas de acción. En tanto a el aumento de la jornada laboral, pareciera ser que el tiempo libre no va a ser algo que va a impactarnos. Sí, estamos como en una línea similar, ¿cierto? Yo creo que en superior a 45 horas la sintomatología está subiendo ahí un poquitito más, porque no están los espacios para poder tener las medidas de autocuidado, pero si se fijan, podemos hacer acá el planteamiento de que
Aquí quizás tiene más que ver no con qué tanto trabajo, porque el trabajo puede ser un espacio creador y creativo, sino con la remuneración del trabajo, que era lo que veíamos en la distribución de los ingresos, y que eso sí puede estar afectando en cómo la persona puede agenciarse en su sintomatología. Y, ¿cierto?, en la sobrecarga de la deuda sí nos va a ocurrir que lamentablemente no vamos a poder situarnos de una manera cómoda en nuestro medio ambiente, que eso va a aumentar nuestra percepción de daño, que el nivel de deuda va a hacer que nos sentamos en riesgo y que sentamos que es nuestra responsabilidad. Entonces la sobrecarga de deuda sí va a ser un elemento que va a aumentar las sintomatologías de moderada a severa, y también la depresión moderada, que en la medida que va bajando el nivel de deuda no se da. Entonces muchas veces, como explicaba la colega, de que cuando tenemos esta sensación de ansiedad, ¿cierto?, nos vamos a deprimir. Bueno, cuando tenemos el nivel de deuda vamos a estar con la ansiedad de la producción, y además con esta sensación de que no estoy siendo suficiente, que no estoy generando ingresos, que no sé cómo va a pasar con mi habitabilidad, que no sé qué va a pasar con mi alimentación, que no tomo buenas decisiones, y eso hace que los diálogos internos sean mucho más dolorosos. Pero evidentemente, ¿cierto?, esto también se da por otras variables de ciclo vital. O sea, nosotros nos encontramos con que en Latinoamérica la mayoría de nuestras casas, ¿cierto?, se utilizó la chancla como mecanismo de crianza. Es decir, nosotros vinimos de hogares sumamente violentos. Y eso puede hacer que aumente la sensación de desesperanza. Seligman nos mostró en este experimento con perros de que si nosotros empezamos a entregar corriente de manera constante, va a llegar un momento en donde no vamos a tratar de escapar, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no vamos a perder la contingencia objetiva y no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo que nos lleva a este castigo. Venimos de ambientes que son sumamente punitivos, y eso puede aumentar la desesperanza. Y esto va a hacer que la sintomatología depresiva se pueda desarrollar más frecuentemente. Si ustedes, de hecho, los que trabajan en colegio, les consultan en el estudiantado dónde fue la última vez que fuiste ofendido o golpeado, probablemente va a ser por parte de sus cuidadores. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante y que no podemos olvidar. Nosotros también sabemos que el medio ambiente puede ser muy nutricio o no. Entonces, podemos tener también un ambiente que nos disminuya los reforzadores. Podemos tener ambientes, sobre todo a nivel de academia, en donde las personas ya no se les felicita, ya no se les elogia. Por el contrario, si llega una buena calificación, le dicen, bueno, con tu deber nomás cumples. Entonces vamos a encontrar presente de que las personas ya no van a sentir que hagan nada bien. O lo que va a pasar es que las verbalizaciones, las muestras de atención de otras personas no se van a sentir genuinas, no se van a sentir legítimas, debido a que ha venido un castigo o un refuerzo negativo mucho más importante que eso. Entonces las palabras de elogios no van a ser un reforzador suficiente como los reforzadores negativos, en donde se te ha golpeado o se te ha tratado mal. Entonces muchas veces es más importante esa sensación de alivio de ya, me entregaron un azul, no me van a golpear o no me van a insultar, que alguna palabra de afirmación. Entonces ahí está... Y la Catherine nos entrega una recomendación de Jorge Bucay, que escribe cuentos terapéuticos, ¿cierto? Y nos dice el cuento del elefante encadenado, que ejemplifica muy bien la desesperanza. Catherine, ¿por qué no prendes el micrófono y nos cuentas? Porque yo no me lo sé, no sé si alguien más se lo sabe.
Hola, hola a todos y todas. Mira, yo en realidad no lo recuerdo muy bien así exactamente, pero se trata de un elefantito que creció encadenado en un circo porque se escapaba, ¿ya? Entonces estaba siempre atado a una cadena y a una estaca, ¿ya? Entonces, él, como resumiendo un poco, fue creciendo y nunca como que se acostumbró en el fondo a esta cadena y a esta estaca, ¿ya? O sea, a pesar de que en un momento ya no la tenía, o tenía la fuerza suficiente como para poder salirse de esa, o botar esa estaca, digamos, no lo hizo, porque pensó que seguía como encadenado en el fondo. Es como algo así, no lo recuerdo muy bien, pero de verdad que leanlo, Jorge Bucay, bueno, tiene varios libros y cuentos muy interesantes también. Muchas gracias por atreverte, de verdad, muchas gracias. Entonces, como nos dice muy bien la Catherine, ¿cierto? Y Nicole nos dice, bueno, esto también lo vamos a encontrar con un caballo, y sí, lo vamos a encontrar con distintas criaturas, porque la lógica es mostrarnos de que si de pequeños se nos ató y se nos dio un marco regulador que era coercitivo, después vamos a aprender a vivir en esa jaula de cristal. Entonces no nos vamos a cuestionar demasiado que las personas puedan incluir estos pensamientos del medio como una voz que les acompaña, donde se dicen cosas negativas, donde se autoperciben como sin valor, donde el mundo implica percibir demandas que no va a poder alcanzar y que la visión del futuro va a ser profundamente sombría. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos que fueron vitales han sido sumamente estresantes y han generado un significado vital para el sujeto en cuestión. Entonces acá muchas veces nos va a ocurrir que las personas van a crecer en desesperanzas producidas por el medio. Pero ahí me van a decir, Euge, ¿pero es solo medio ambiente? No, no es solo el medio ambiente, es esta interrelación entre los distintos factores. Entonces nosotros vamos a considerar esta influencia de las experiencias tempranas, vamos a considerar la personalidad, vamos a considerar los patrones de conductas, vamos a considerar las condiciones somáticas de la corporalidad, entendiendo que esto va a generar una conexión neuronal distinta, donde vamos a tener un sistema de neurotransmisores diferenciado, y que acá no es lo mismo el haber vivido una vida libre de maltratos en cómo se va a generar nuestro cableado serotonérgico, dopaminérgico y noradrenérgico, a cuando hemos estado en situaciones de bienestar. No se nos salva de la depresión el no haber vivido maltrato, pero sí nos hace más proclives, es un riesgo mayor el haberlo vivido porque ya nuestro cableado está hiperreactivo. Entonces vamos a saber que aquí nos van a ocurrir cosas que van a estar afectándonos en la corporalidad, que esta forma de pensar no va a venir situada en el vacío, y les dejo la siguiente reflexión. La depresión no es un trastorno en sí mismo, sino es un trastorno que es efecto de otras problemáticas. La palabra depresión indica bajada y sirve para indicar la reacción que tiene un individuo cuando hay algo que no funciona en su vida. La depresión no nace de la nada, es el resultado de los fracasos, de la desilusión. No nace a partir de algo que, por lo que sea, provoca esa derrota. Y entonces la persona se rinde. Esta es una cita de Giorgio Nardone, que espero que les sirva como para comprender el fenómeno. Espero que les haya gustado lo que preparé para ustedes. Y ahí tengo una manito levantada. Elizabeth, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy de Ciudad de México. Súper. Soy psicóloga
Y también tuve, de hecho estoy en tratamiento por depresión. Esta fue una depresión por duelo a raíz de la muerte de mi mamá. Pero creo que más que por la muerte de mi mamá, digo, obviamente me dolió, digo, pero más que nada es que no viví mi duelo como tal, porque todo el mundo en el momento de la muerte de mi mamá estaban, yo tengo un hermano con discapacidad y mi papá, que ya falleció, tenía también una enfermedad, al igual que mi hermano, es una enfermedad hereditaria, que entonces estaban los dos enfermos y todo el mundo me empezó a decir en el velorio de mi mamá, ¿no? Échale muchas ganas, hija, porque tienes que cuidarlos a los dos. Y échale muchas ganas porque te quedan dos y tienes que cuidarlos. Entonces, toda esa responsabilidad y esa carga fue muy demoledora. La verdad, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Era impresionantemente fuerte lo que estaba pasando, porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Llegó un momento en el que yo le comentaba a una colega, decía, es que todo el mundo me dice, échale ganas, porque tienes estas dos personas a las que cuidar, ¿no? Y yo decía, pues sí, sí, y ya estoy consciente de eso, estoy muy consciente de eso, pero ¿qué creen? Que a mí también se me murió mi mamá, no se me murió el perro. Pero lo que decían, de verdad, fue una carga impresionante que terminé por no vivir mi duelo por hacerme cargo de ellos. El irme a trabajar, porque mi papá ya no trabajaba, estaba pensionado. El irme a trabajar, llegar a hacer de comer, para que ellos no resintieran la muerte de mi mamá. Estaba yo estudiando todavía, terminando la carrera. Irme a la escuela, terminar, era una locura, era una locura. Sí. No me di el tiempo realmente de vivir mi duelo hasta que, yo les digo, forcé mi cuerpo, mi mente, como si fuera un carrito. Yo lo comparo como si fuera un carro. Cuando forzas la máquina hasta más no poder, se desvieló. Se desvieló el carrito y ¡faz! Llegué al hospital por una crisis de ansiedad y de ahí la depresión. Yo recuerdo que varias amigas psicólogas ya con mucha experiencia me decían, es que te ves, pareces sacada del manual. Yo decía, es que no me quiero sentir así. Yo recordaba mucho las palabras de un maestro sexólogo, Juan Carlos Hernández Meujeiro, no sé si lo conozcan. En algún momento, en algún taller que dio, yo escuchaba que decía, que dio un ejemplo y decía, ¿qué les decía a sus pacientes? Di que ya no quieres vivir, como en catarsis, di que ya no quieres vivir. Y ahora di que ya no quieres vivir así. Y entonces yo decía, es que yo ya no quiero vivir, pero ya no quiero vivir así. Yo no quiero sentirme así, porque sí quiero vivir, pero no así.
yo no quiero estar triste y no me quiero morir, pero no quiero vivir así. No me quiero sentir así. Aunque hubo muchas ideas suicidas, es que yo no me quiero morir en realidad. Me endeudé cañonamente. Y hoy tengo una deuda de más de 100,000 pesos en el banco. Yo digo, me vale, sigo en tratamiento, pero hoy por hoy digo, la pagaré, no me importa, que me vayan descontando, no me interesa, no me importa. Ahí saldrá, ya no me interesa, no me importa. ¿Estás enojada? Sí, no me importa. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué? No me importa. ¿Qué te ves? No, sí me veo. Hoy no tengo ganas de peinar. Hoy. Mañana ya me pondré bien bonita y bien chula. Pero mañana, hoy, quiero andar en pijama. ¿Y qué? No me importa. Es más, hoy no me quiero levantar de la cama. Hoy tengo flojera. Y hoy no quiero hacer qué hacer. Me doy mi tiempo para mí. Y por eso, Elizabeth, yo creo que estás contando una experiencia súper importante, porque acá lo que nos ocurre es que tenemos una cultura de la anestesia, una cultura del échale ganas, de no sentir, de estar muy, siempre bien, siempre joven, siempre guapa, y eso nos empieza a afectar. Pero Elizabeth, a mí me gustaría que pudieras pensar un poco en este elemento. Primero, tú sí estás trabajando las tareas del duelo. Quizás no las pudiste trabajar en la forma en que tú merecías trabajarlas, porque hubo un medio ambiente que te limitó en eso. Pero tú aceptaste la realidad de la pérdida. Y esa es una de las tareas más difíciles, no hacerse la loca con la muerte. Pudiste, lo primero que se te pidió, y quizás eso fue lo que impidió que tú pudieras hacer las otras tareas de manera más tranquila, pero te adaptaste a un medio ambiente sin la persona fallecida. O sea, lo primero fue, ya, tengo que hacerme cargo de mi papá, tengo que hacerme cargo de mi hermano, tengo que seguir estudiando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Lo primero que hiciste fue tapar el vacío de la muerte de tu madre. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo más complicado, cierto? ¿Y por qué se generó la sintomatología depresiva posterior junto con estas ideas de acompañar a tu madre en la muerte? Porque no se te permitió expresar las emociones y el dolor. Y esa suele ser la tarea en donde nos solemos estancar porque decimos, bueno, es que ya pasó un año o ya pasaron meses, ¿por qué voy a estar llorando? Y nos empezamos a cuestionar. El punto es que no hay un por qué, es alguien importante. Tenemos que llorarle, tenemos que sentirle, y no hay una forma única de expresar las emociones. En mi familia parecemos locos, pero cuando alguien se muere, nos reímos mucho porque contamos las historias del fallecido. En el campo en Chile, se mata una vaca, se hace un cordero, y hacemos esos elementos para poder empezar a decir, bueno, aquí hay que celebrar la vida. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso no podemos recolocar emocionalmente al fallecido para seguir viviendo. Y yo creo que tú recolocaste a tu madre, según lo que yo estoy escuchando, como una cuestión de yo puedo seguir, yo me puedo permitir, yo voy a conseguir la vida. Y qué bonito cómo podrías hacer esos elementos. Yo te aconsejo leer las tareas de duelo de Worden, es muy importante este autor, y hay un texto muy bonito que es de Michael White, que es decir hola de nuevo. La Elisa también te dice El camino de las lágrimas, que es de Bucay. Ella cree que es de Bucay, lo vamos a tener que buscar, para que lo puedas leer. Pero Elizabeth, la tristeza por muerte, la depresión por muerte es compleja de elaborar, y te mandamos un abrazo afectuoso desde a ti. Muchas Fue muy gracias. diferente a mi papá porque él murió por COVID y de hecho la aceptación de su muerte fue más fácil, fue más... De hecho, cuando él falleció yo subí a reconocer su cuerpo y fue de, hiciste lo que... Porque él estaba también muy deprimido, nunca quiso atenderse y yo lo único que le dije fue, hasta que hiciste lo que querías, te largaste con la señora. Está bien, abandonador, déjanos solos. Pero no son de reclamo, sino de broma, ¿no? De cotorreo, de guasa, ¿no? Y sin mayor problema, o sea, él se fue en paz, tranquilo, sin mayor problema.
Y no hubo mayor situación. Lloramos, mi hermano y yo, su pérdida, pero tranquilo, ahora sí con él sí vivimos el duelo, él y yo, ¿no? Muy, muy diferente. Las tareas como querían vivirla. Sí, sí, Súper. sí. Gracias. Como estuvimos solitos, nadie nos estuvo molestando. Sí, a veces la gente suele impedirlo. Muy bien. Sí. Catherine, cuéntanos. Gracias. Hola. Bueno, soy Catherine, yo soy estudiante, bueno, en realidad estoy haciendo mi práctica de psicología en la Universidad de las Américas, en Viña del Mar, en estos momentos. Pero quería comentar un poquito que es súper importante. Primero, la detección temprana. Yo tengo 52 años ahora, ¿ya? Pero yo desde chica viví una depresión que jamás fue detectada. Y es justo está el micrófono abierto, ahí sí. Y encuentro que es pero sumamente importante tratar de hacer una detección temprana como lo mencionaste. Lo otro desde todas las esferas, de todos los ámbitos, biopsicosocial también, por experiencia. La familia, la estructura de la familia, las creencias, increíble cómo te afectan también. Y lo digo por conocimiento propio, porque viví en una familia muy estructurada, muy machista entre comillas, muy de servir de ser sumisa, condescendiente, etcétera, etcétera. Mi mamá, por otro lado, una persona que cuidaba mucho de sí misma, pero ella, como me tuvo a los 18 años, teníamos poca diferencia en el fondo de edad, era más como mi hermana mayor que mi mamá. Entonces, ella muy preocupada del qué dirán, con una familia que ocultaba, o no sé si ocultaba cosas, pero sí pretendía ser la familia perfecta. Y todas estas cosas es increíble cómo influyen en una persona. Y que a veces uno cree que no, ¿cómo va a pasar eso? Resultado, a los 36, yo siempre fui muy delgada, ahora ya no. Me derivó en un trastorno alimenticio que fue anorexia nerviosa, donde estuve 5 días en coma. Yo supuestamente era como que la niña mañosa que no quería comer, pero en el fondo era una depresión no tratada que derivó en estas. Yo conscientemente no tenía ganas de morirme, pero inconscientemente sí me estaba haciendo daño y en el fondo eso era el resultado que se esperaba. Y eso más o menos porque tengo una historia muy larga de muchas cosas más, pero eso, más que nada aportar de mi experiencia, digamos. Muchas gracias, Catherine. Y la Catherine nos muestra que nosotros vamos a tener concomitancia entre trastornos depresivos y trastornos de la conducta alimentaria como un mecanismo de autolesión, y que en eso tenemos que ir siempre revisando todas las esferas, porque si a ella le quitábamos la conducta, el trastorno de la conducta alimentaria, de otra forma iba a aparecer, ¿cierto? Esta forma de intervenir. El Claudio Ormazábal nos dice, bueno, muchos médicos hablan de depresión endógena, lo cual es ajeno a lo descriptivo en el DSM-5. ¿Podrías explicar eso? Bueno, te comento, lo que pasa es que la depresión mayor ahora es lo que antes se llamaba depresión endógena. ¿Qué pasó? Que antes nosotros decíamos tiene una depresión endógena porque no sabíamos cuál era la causa y tenía una larga data y era muy invalidante. Pero después lo que hicimos fue actualizarlo al término depresión mayor para así poder tener un mejor manejo, y también hablamos de la severidad de los síntomas. ¿Ya? Pero no hay ninguna diferencia, sino más bien las actualizaciones del DSM. ¿Ya?
Voy a mandar el PPT, ¿ya? Y no creo que llegue al correo, me parece que lo suben a una plataforma, ¿ya? Lilian, perdón, Yasna, creo que estabas primero. Yasna y después Lilian. Sí, yo básicamente quería agradecer la exposición que has hecho porque es súper importante visibilizar el tema de la depresión. Nos podemos encontrar todos los días con una persona que está enviándonos señales a gritos y que nosotros por desconocerla no nos damos cuenta y no prestamos la ayuda necesaria. Así es que encuentro súper importante lo que estás haciendo, este medio de difusión, lo encuentro maravilloso, así es que más que agradecerte por esta presentación y bueno, aquí compartiendo las experiencias o sea, escuchando las experiencias del resto. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias a ti, Yasna. Espero que te vaya muy bien en el sorteo. Lilian Arroyo, cuéntanos. Hola, buenas noches. Me encantó la exposición, pero mira, yo soy trabajadora social igual. A veces me cuesta mucho entender las experiencias de las personas porque como uno, como trabajadora, tiene que tomar cierto rango para poder cuidarse de eso y no involucrarse en la tristeza de las personas, porque hay demasiadas emociones que están bajas y no hayas cómo poder solventarle los problemas en cuando uno también tiene problemas. Por ejemplo, a mí se me murió mi papá y fue el año 2021, no fue por COVID, sino que fue una muerte natural. Y estuve 4 años lejos de él y me fui a Puerto Montt, que es al sur, y me siento culpable en cierta medida porque yo era la hija que estaba siempre encima de ellos, que los llevaba, que no los llevaba, así. Y el último día ya me tuvo que venir para acá, para Los Ángeles, y justo cuando me vine mi papá se me murió. La cosa es de que muchas veces no haya uno como persona salir de esto porque siempre a veces uno se echa la culpa de por qué no estuve ahí, por qué no pude hablar las últimas palabras con mi papá. Me acuerdo que cuando lo fui a llevar al hospital, el doctor me dijo que tenía su conciencia en otro lado, pero yo le hablé, le dije, papá, soy Lili. Me abrió sus ojitos y me miró solamente. Y bueno, y en sí todo el procedimiento, cuando tenés que ponerlo adentro de la caja para que lo cierren, tú quedas con una emoción demasiado fuerte. Y decir, a veces escuchar cosas que en ese sentido de otras personas que les pasan lo mismo que uno, como persona uno no haya cómo sacar ese dolor. No sé como profesional cómo poder combatir esta ansiedad, esta pena que te carcome, que tú ves de repente una foto y te pones a recordar cosas. De repente ando súper bien, no tengo nada que decir, pero llegan momentos que te golpean. Esa es la cosa. A mí me gusta mucho lo que dice este actor y me permito como compartirlo porque creo que es muy bonito lo que señala y quizás a ti te ayude para poder lidiar con esta emoción. ¿Me dices si... It's only a beautiful thing. This is all the unexpressed love, right? The grief that will remain with us, you know, until we pass, because we never get enough time with each other, right? No matter if someone lives till 60, 15, or 99. So I hope this grief stays with me, because it's all the unexpressed love that I didn't get to tell her. And I told her every day. We all told her every day. She was the best of us. Y creo que en esto él nos muestra algo que es muy simple, pero que es muy bonito. De este dolor que queda contigo tiene que ver con todo el amor no expresado. Y tiene que ver con que no importa la edad que tenga la persona, uno siempre va a sentir que no fue el tiempo suficiente. Acá, quizás más que pensar en cómo yo dejo de sentir dolor, es como el dolor me recuerda que yo he amado y viví un vínculo importante y me permito agradecerlo y me permito recordar la compañía del ser que amo, porque sería raro que no te doliera haber perdido a tu papá. Si claro. fue un buen papá. Sí, no.
Fue un papá Y la siempre presente. Sí, po. Y en eso quizás ir aceptando de que algunas veces vas a llorar, porque algunas veces vas a recordar y lo vas a extrañar, pero que eso paulatinamente va a ir desapareciendo. Y que en ese que va a dejar de ser tan intenso el dolor, va a aparecer el poderte reír cuando te acuerdes, el poder acordarte de las tonteras que hacía el viejo y empezar a hablar de otra forma. Eh, no hay una manera de protegernos del dolor de otras personas. No la hay. Somos sanadores heridos. Así es. Pero si tú piensas, mi papá y mi vida me ha guiado a este camino, tiene un sentido acompañar este dolor. Y lo puedo mirar el abismo sabiendo que voy a encontrar el camino de vuelta. ¿Ya? Ok, Así muchas que gracias. sirve, pero es lo que yo ocupo. Sí, está bien. Muchas gracias por tu exposición. Yo creo que a muchos nos sirvió. Y ojalá más adelante siguieran con la misma forma de poder orientar a la gente. Gracias, te lo agradezco mucho. Ay, nena. La Marcia y hacemos el sorteo, ¿les parece? Porque si no vamos a seguir el pelambre hasta las tantas. Lo mío es súper breve, pero es más que nada una acotación. Yo participo mucho de los seminarios de ADIPA y también de los sincronizado como asincronizado y además un diplomado que estoy haciendo ahora en línea. Me llama mucho la atención, Eugenia, que aparezca siempre el tema del duelo, el duelo como dolor, como pérdida, pérdida de trabajo, me refiero a cesantía, el cambio a una persona que está jubilada, por ejemplo, pérdida de una extremidad, el duelo como un ser que ha fallecido. Y justamente en ADIPA no hay cursos o seminarios de duelo. Entonces yo ahora voy a propuse uno. ante a ADIPA, pero parece que mucha gente no lee los correos. Entonces quizá, Eugenia, como tú manejas el tema del duelo, quizás sería bueno hacer un seminario, un curso, como ya tienes la herramienta, y justamente trabajar también las etapas del duelo, tanto la ira, la negación, la aceptación, la depresión, todas las fases en su respectivo orden, obviamente, y quizás dar tips, porque cada persona tiene diferentes vivencias, así como hablaba Elizabeth del dolor que tiene ella. Desde México, México también es muy parecido como los rituales que hay al sur de Chile, que es como una fiesta, una despedida. Yo que estoy ahora acá en Santiago, es mucha la diferencia. Es como una pequeña burocracia, ir al cementerio, en cambio en el campo se hace se matan animales, como tú lo comentabas recién, se canta, se llora, se reza, se come, se toma, es una despedida. Entonces quizás trabajar el duelo, tanto en contexto de pandemia, aumentaron mucho las personas fallecidas a nivel mundial, y en términos de salud pública y privada, los psicólogos hoy en día no dan abasto. Hay mucha demanda. Y quizás también trabajarlo ahí, así como está el duelo oncológico, quizás verlo desde diferentes áreas, diferentes matices. Y dejo esa propuesta, ojalá que lo puedas tomar y hacer un seminario aquí en ADIPA. ADIPA tiene muchos seguidores, tú ves que hay 332 alumnos más o menos, porque está el chico de soporte, estás tú, entonces 332 es muy buen número. Sí, pues. No, sí, mira, lo vamos a tomar, me voy a encargar de hacerlo y de sugerirlo, pero ya estamos trabajando en enero de 2023, yo creo que para febrero de 2023 va a salir, ¿ya? Así que nos vas a tener que esperar un poquitito, Marcia. Fantástico. Pero lo vamos a hacer. Súper bien. Bien, entonces, empecemos el sorteo. Ahí, Daniel. Queremos agradecer a la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Eugenia Escalona por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario
el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida de hoy. Así que voy a dejar los links en el chat de Chile y México. Y también voy a mostrar por pantalla el sorteo y el código QR también para inscribirse al seminario. Disculpa, Daniel, ¿cuál es el número de identificación? ¿Dónde se lo ¿El RUT? obtenemos? Sí, el RUT. Ahí se puede apreciar los códigos QR. Se puede ver. Y el sorteo. Así que vamos a comenzar con el sorteo. ¿Se puede ver? Sí, en el chat. No se ven los códigos. Código QR en mi pantalla. ¿No se ven? No, lo que aparece es una página que dice App Sorteos. A ver. Allá. Ahora sí se ve. Sí, ahora se ve. Buenísimo, sí. muchas gracias. Entonces ahí están los códigos QR para la inscripción del seminario y vamos a empezar con el sorteo. Comenzar. Ganadores, Norma Lemus. ¿Se encuentra Norma Lemus? ¡Al agua! Nayaret Villegas. ¡Al agua! Carmen Riveros. Al agua. ¡Al ¿Sí está agua! Carmen Riveros? Creo que estaba. ¿Quién estaba? Habla el chat. ¿Quién? Carmen Riveros escribió que está presente. Sí, entonces es la ganadora del concurso. Tiro, voy a sacar un... Carmen Andrea Riveros. Buenísimo. Y ya. Felicidades. 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 Así que, bueno, te agradecemos, Carmen, que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al curso de abordaje de la depresión con perspectiva de género. Por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y a todas las participantes de esta charla y por supuesto a Eugenia por haber compartido sus conocimientos. Esperamos que tengan una excelente semana y les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Igualmente para todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches de México para todos. Buenas noches, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Gracias.